7:45, vamos a hablar respecto a la tierra. Ayer pudimos conversar con el director del INRA sobre esta situación, consultando si es que lo de las quemas y la titulación guardan relación. Y fue una entrevista un tanto accidentada que ha despertado cierta y marcada expectativa en algunos actores de esta cuestión. Voy a saludar en tal sentido a don Gonzalo Colque, que es investigador de la Fundación Tierra. Es un gusto tenerlo. Bienvenido, buen día. ¿Usted escuchó lo que ayer nos dijo el director del INRA, don Eulogio Núñez? Escuché, no en vivo, pero escuché lo que ha comentado aquí en la radio. ¿Qué opinión le merece cuando él se refiere a la situación de unos lugares donde indican de que no ha habido titulación en su gestión en lugares que no son disponibles? Mira, creo que sin conflicto de interés puedo decir que la actuación del INRA es muy lamentable. Está dando muy malas señales a la población en general, por lo tanto también a los propietarios, a la gente que está en proceso de saneamiento y también a la gente que está avasallando, en el sentido de que el INRA prácticamente no tendría nada que hacer ni obligación de intervenir en estos conflictos que está provocando la toma ilegal de tierras. Y eso es absolutamente contrario a lo que establece la ley. La ley de tierras 1715, el decreto reglamentario, la ley de avasallamiento, establecen dos cosas básicas. El INRA tiene la obligación de otorgar derecho propietario, no solamente durante el saneamiento, sino después precautelar este derecho de propiedad. Y segundo, establecer todas las medidas que puedan precautelar y prevenir este tipo de conflictos. Por eso tiene equipo operativo en campo, ¿no? Por supuesto que el Tribunal Agroambiental puede ver casos, puede juzgar, puede hacer justicia agraria, pero finalmente tendrá que coordinar y establecer este acuerdo con el INRA. Y lo segundo, que es más preocupante, es que la mayoría de estos avasallamientos, de estos conflictos, no se están dando en tierras tituladas, sino en tierras que están en proceso de saneamiento. Y mientras un área esté en proceso de saneamiento, la ley es muy clara y tajante. Está bajo tuición del INRA, y el INRA puede paralizar, puede ordenar la intervención del uso de la fuerza pública, puede hacer muchísimas cosas para proteger el derecho. La medida precautoria, precisamente. Absolutamente. Él nos explicaba en un momento de que una vez se titulan, ya es responsabilidad del Tribunal Agroambiental, toda la queja con ellos, es decir, como que le marcábamos en el diálogo que se quitaba el bulto de encima. ¿Cómo usted recibe esa afirmación? No, pues no hay transparencia con la ciudadanía, ¿no? Es decir, el órgano que rige y funciona para no solamente esclarecer el derecho propietario, sino también para hacer respetar ese derecho propietario, es el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Lo dice la ley de avasallamiento, lo dice el reglamento de la ley del INRA, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí o sí tiene que coordinar, intervenir, entrar en coordinación con otras instancias también, para que se ejecute, por ejemplo, un desalojo, ¿no? Para que se coadyuve en reposicionar el derecho propietario avasallado en estas zonas. Pero otra vez menciono y reitero que esa es una manera muy fácil también de desviar la atención de la gente hacia tierras tituladas donde en realidad no está la mayor parte del conflicto. El 90% del conflicto está en áreas que están en proceso de titulación. Y ahí 100% el mayor responsable es el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Ha solicitado el INRA un crédito de 40 millones justamente para concluir el proceso de saneamiento y está al momento ahí en la asamblea, no se ha terminado de aprobar un crédito, entiendo que es al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuál es el apuro
Se percibe un afán, un apuro en poder viabilizar el crédito y terminar de sanear. ¿Cuál es el apuro que usted observa al respecto? Hay muchísimas irregularidades. En su momento, muchas organizaciones han pedido, y también aquí en Santa Cruz, que se haga una intervención del INRA, una intervención técnica, que se paralice su actuación y que sobre todo deje de entregar autorizaciones de asentamientos provisionales de comunidades campesinas e indígenas en tierras, supuestamente tierras fiscales no disponibles. En Santa Cruz hay más de 1.500 autorizaciones que se ha otorgado de esta manera, provisional entre comillas, pero prácticamente la gente que ha accedido a este beneficio pues ha procedido a desmontar y a ocupar estas zonas. Lo negó ayer, sin embargo, y pidió coordenadas de lugares donde hayan asentamientos que no conozca el INRA. ¿Usted conoce lugares como esos? Conocemos, tenemos coordenadas, con mucho gusto podemos facilitar, y si quiere también podemos facilitar a las propias autoridades. Son las coordenadas que ellos guardan bajo 4 llaves hace años. Por ley están obligados a transparentar y decir dónde están esas autorizaciones de asentamientos ilegales, qué se llaman esas comunidades, quiénes son los beneficiarios o miembros de esas comunidades, cuántas hectáreas se les ha dado, ¿no? Y con qué tipo de respaldo legal. Eso no existe, ¿no? Existe todo lo demás, lo titulado, lo saneado, pero esta información sobre cómo se le ha dado tierras a asentamientos provisionales no existe. ¿Por qué? Porque en gran parte las propias autoridades agrarias lo saben, no cumplen con los requisitos mínimos de la ley para acceder a la dotación de tierras fiscales disponibles, porque se necesitan recursos y requisitos para acceder a esto. ¿Y cómo es que acceden a esa información los interculturales? Eso es lo más sorprendente. Fíjate que hay procesos de saneamiento que están a punto de concluir, digamos una propiedad ganadera, una pequeña propiedad, y a veces los propietarios no pueden justificar que una parte de eso no les corresponde, que hay una irregularidad, y por lo tanto hay que recortar. No pueden ser 50 hectáreas, 200 hectáreas, hasta 500 hectáreas. Entonces el INRA, antes de titular, recorta esa parte para que se convierta en tierra fiscal, ¿no? Y esta información, que se supone que está dentro del proceso, llegan a tener ciertos grupos de personas que se hacen llamar interculturales, y antes que los demás que se enteren, ya conocen qué parte va a procederse a recortar, y lo ocupan, ¿no? Y ocupan y crean una comunidad y empiezan a presionar políticamente, empiezan a tener coordinación con el Poder Ejecutivo y demandan esta parte, ¿no? Y cuando se les permite, cuando no se los desaloja, pues estos grupos van multiplicándose y llegan a ocupar zonas que todavía están en proceso de saneamiento. Entonces ahí hay obviamente algo muy sospechoso, y sabemos que muchos de estos grupos en el pasado ya se ha mostrado en la prensa que tenían directa coordinación con diputados, con ministros y con las autoridades de tierras y de bosques también. Al momento, ¿cómo se entiende lo que está pasando en Choré, por ejemplo? El cambio de, usted me corrige si es un error, de estatus, ¿no? De reserva forestal a ANMI, en una parte que le abre la tranquera, le abre la puerta a futuros asentamientos. Jorge, tú lo has dicho muy bien. Abre las puertas y legaliza básicamente toda la gente ilegal que ha estado ahí. Mira, el INRA hace varios años insiste en que no ha intervenido en la reserva forestal El Chore y tampoco en Guarayos. Y nosotros hemos mostrado y hemos presentado con coordenadas información de que hay 40.000 hectáreas que están en proceso de saneamiento. No se han atrevido a entregar títulos agrarios porque justamente es el Choré, pero han hecho todo el resto del trabajo. Está parcelado, está desmontado, tiene coordenadas, la mayoría está fraccionado de a 50 hectáreas, ¿no? Y es parte del trabajo que se llama proceso de saneamiento.
¿no? La actual autoridad dice que gran parte de esto no se ha hecho en la presente gestión. Pero hay que aclarar una cosa. Las autoridades del INRA no solamente responden de su gestión, esto no es como un ministerio. Responden de todo el proceso de saneamiento, no importa quién haya iniciado o quiénes hayan sido los anteriores directores. ¿No? Ciertamente, muchas de las irregularidades y titulaciones en zonas que no deberían titularse se han dado en zonas de tierras fiscales no disponibles, y lo han hecho en las anteriores gestiones. Pero mucha gente que ha trabajado en esos procesos anteriores, hoy en día son colaboradores cercanos de las principales autoridades del Instituto Agrario. Así que por favor hay que tener mucho cuidado de que no se permita que las autoridades actuales puedan o quieran desmarcarse de estos procesos que tienen antecedentes, y que mucha gente que ha trabajado en esas irregularidades hoy en día está trabajando directamente y está básicamente negando la intervención del Estado para resolver estos problemas de avasallamientos que afectan a mucha gente. ¿Cómo puede frenarse esta suerte de distribución de tierra? Porque uno puede ver de que hay una afectación ambiental, que se presta para el tráfico de tierra, que se presta para el desplazamiento de gente con fines electorales, un montón de connotaciones puede tener el desplazamiento de la ocupación geopolítica del espacio, esta estrategia de ocupación geopolítica. ¿Cómo se puede frenar esto, digo, en el marco de la legalidad? Mira, probablemente el INRA quizás ha tenido una buena intención de otorgar tierras a ciertas comunidades que realmente eran gente pobre en sus inicios, hace 8 años estoy hablando, y han creado esta modalidad de asentamiento provisional, de autorizar asentamientos provisionales en zonas susceptibles para distribución de tierras. Pero se les ha salido las manos. Esos grupos ya no son genuinos demandantes de tierras fiscales, ya no son comunarios, ya no son campesinos ni interculturales, sino ya son otro tipo de organizaciones que llegan incluso a extorsionar a los propietarios para salirse de esas propiedades, les piden plata, les piden dinero en esas zonas. Entonces esto se les ha salido fuera de control. Y nada garantiza que no vuelvan. Absolutamente, ya han vuelto más de una vez, ¿no? Y mucha gente puede dar testimonio de esto. La única solución consiste en anular y paralizar este derecho que se ha dado a sí mismo mediante resolución del INRA de dar autorizaciones de asentamientos. No es lo que dicta la ley dicta un procedimiento mucho más completo de distribución de tierras en el país. Y esta es una chicana legal que se ha establecido para facilitar el acceso a las tierras. La única manera es paralizar, detener, suspender estas autorizaciones de asentamientos provisionales, porque además es bastante irregular, si no se lo maneja de manera transparente, no se publica información sobre cuánta tierra se ha dado, a quiénes se ha dado, dónde están estas autorizaciones, y si han llegado a verificar el cumplimiento de la función social o no. Bien. Don Gonzalo, le quiero agradecer muchísimo su tiempo y sus consideraciones, usted es muy amable. No, muchas gracias.